La Llorona. La leyenda más antigua asociada a Cihuatzcoatl, una diosa mexicana vinculada a la fertilidad, el parto, la muerte y la guerra. Según Fray Bernardino de Sahagún, en el siglo XVI, se le vio llorando entre los lagos de Tenochtitlan con las palabras "ay mis hijos", presagiando la caída de los mexicas. En códices como el Florentine Codex se relata cómo una figura femenina recorría lamentos nocturnos, "oh mis hijos". Algunas versiones prehispánicas hablan de infanticidio divino asociado a Cihualcoatl, reforzando la conexión simbólica. Cihualcoatl, la diosa serpiente, madre y guerrera. Este nombre tiene connotaciones duales. La serpiente representa tanto el poder telúrico de la tierra como la sabiduría y el poder femenino. Cihualcoatl es una de las deidades más antiguas del panteón mexica, pero su culto tiene raíces más profundas, anteriores a los mexicas, posiblemente desde culturas como la tolteca o incluso más remotas como la teotihuacana, asociada originalmente con la fertilidad, el parto, la guerra y los muertos. Fue considerada una manifestación o aspecto de otras diosas como Huacuitle, Tlacelotl, Tonantzin. Cihualcoatl es una diosa compleja y multifacética. Se le asocian diversas funciones como diosa madre, considerada madre de Mixcoatl, uno de los dioses cazadores. En algunas versiones también es madre de Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Era vista como la Tonantzin, nuestra madrecita de muchas mujeres. Diosa de la guerra. Se creía que recogía las almas de las mujeres que morían en el parto, consideradas equivalentes a los guerreros muertos en combate. Estas almas, llamadas Cihuateteotl, podían regresar a la tierra en ciertas fechas, causando enfermedades y desgracias. Como figura pública, el título de Cihuacoatl también lo ostentan algunos funcionarios de alto rango en el gobierno mexica, el segundo después de Toatlani, el emperador. Este paralelismo indica su simbolismo como ordenadora del mundo y consejera divina. En algunos relatos aparece como una aparición fantasmal, vestida de blanco, llorando por sus hijos. Esto dio origen a muchas conexiones posteriores con el mito de la Llorona. La creación de los humanos según el mito de los 5 soles. Quetzalcóatl baja del Mictlán a recoger huesos para crear a los nuevos humanos. Cihualcoatl los muele en un metate y les da vida con su sangre, simbolizando el acto femenino del nacimiento. Aquí su papel de co-creadora de la humanidad. Las mujeres que morían en el parto se convertían en cihuateteo, espíritus con poderes peligrosos. Estas aparecían en cruces de caminos, trayendo enfermedades o robando niños. En el calendario ritual mexica había días especiales donde estas mujeres eran honradas o temidas. Aparecen en códices como Códice Borbónico, Códice Borgia, Códice Ríos, con atributos visuales, rostro de calavera o mezcla entre la vida y la muerte, serpientes emergiendo del cuerpo, cinturón con cráneos o manos, a veces con una corona o tocado de plumas, vestimenta blanca en ocasiones. Algunas interpretaciones modernas y posturas diversas, feminista y decolonial, reivindicada como un símbolo del poder femenino ancestral. La conexión entre la maternidad, la muerte y el poder político ha sido explorada en el feminismo indígena, vista como una figura de resistencia frente a la colonización cultural. La relación con la Llorona muchas veces se considera una evolución sincrética de Cihualcoatl. Ambas lloran por sus hijos, aparecen de noche y están entre el mundo de los vivos y los muertos. El colonialismo transformó a una diosa poderosa en un fantasma temido. Visión católica. Demonizada tras la conquista, vista como bruja, tentadora o espectro. Se asociaron sus atributos con el diablo o la herejía, como pasó con otras diosas paganas en distintas culturas. No existía una separación clara entre la vida y la muerte, por lo que Cihualcoatl
era tanto protectora como destructora. Ejercía funciones similares a Kali en la mitología hindú, madre feroz, dadora y destructora de vida. Cihualcoatl es una de las deidades más enigmáticas y fascinantes del mundo mesoamericano. Su figura reúne conceptos complejos de maternidad, muerte, política, guerrera y espiritualidad, que se ha ido reinterpretando con el paso del tiempo. Hoy sigue siendo un símbolo poderoso en el imaginario colectivo mexicano, ya sea como madre creadora, espíritu errante o deidad ancestral que conecta lo terrenal con lo divino. La Llorona en la época colonial, historia, significado y contexto. La figura de la Llorona es uno de los mitos más antiguos y difundidos en el imaginario colectivo mexicano y latinoamericano, a que sus raíces pueden rastrearse hasta las culturas mesoamericanas prehispánicas. Fue durante el periodo colonial novohispano, en los siglos XVI al XIX, cuando este mito se transformó y consolidó como una de las leyendas más temidas y contadas en la Nueva España. Durante la colonia, la Llorona dejó de ser solo una figura relacionada con los presagios o las diosas antiguas y se convirtió en un espectro femenino, un alma en pena que caminaba por las calles empedradas de la Ciudad de México por las noches, vestida de blanco y lanzando su icónico lamento: ¡ay, mis hijos! Antes de la llegada de los españoles ya existía una figura similar en la cosmovisión mexica, Cihualcoatl, una diosa madre guerrera asociada al parto, a la muerte y a la protección de los recién nacidos. También se relacionaba con una mujer fantasmal que aparecía vestida de blanco, llorando por sus hijos como presagio de desgracias. Tras la conquista, los frailes franciscanos y dominicanos que evangelizaban a la población indígena interpretaron muchas figuras del panteón mexica. La figura de Cihualcoatl fue transformada, demonizada o cristianizada, y su historia comenzó a fundirse con relatos europeos sobre mujeres condenadas por el pecado. La leyenda en la Ciudad de México durante el virreinato. La visión colonial de la Llorona toma forma en el centro histórico de lo que hoy es la Ciudad de México, particularmente en los barrios de La Merced, Tepito, Mixquic, Tlatelolco y Coyoacán. Se decía que cada noche, al sonar las 12 campanadas, una mujer aparecía en las calles solitarias, envuelta en una túnica blanca y flotando o caminando lentamente, cubierta por un velo. Su lamento estremecía a quienes lo escuchaban. ¿Dónde están mis hijos? ¡Ay, mis hijos! Los relatos contaban que quienes la veían era presa del terror, e incluso algunos desaparecían misteriosamente o enfermaban de gravedad. Este fantasma solía verse caminando en dirección al lago de Texcoco o cerca de los canales, puentes y acequias del antiguo sistema hidráulico mexica. Durante la colonia, la Llorona fue interpretada bajo varios contextos, como castigo divino. Los misioneros usaban la leyenda para infundir el temor al pecado entre los indígenas. Se decía que la mujer Llorona había cometido infanticidio, un pecado gravísimo, y que Dios la había condenado a vagar eternamente buscando a sus hijos como castigo. Fantasma de una mujer indígena. Otras versiones decían que la Llorona era el alma de una mujer indígena que fue amante de un conquistador español, engañada y abandonada. La mujer enloqueció, ahogó a sus hijos mestizos en el río y luego se quitó la vida. Por esa acción fue condenada a penar eternamente arrepentida. Representación de la conquista. Muchos cronistas e historiadores modernos ven a la Llorona una alegoría de la conquista de México, en la que la mujer representa a la nación indígena que ve cómo le arrebatan a sus hijos, el pueblo, por parte de un invasor español. Su llanto sería el grito de dolor de los pueblos originarios ante la pérdida de su mundo. Hay registros de conquistas coloniales que mencionan la figura de la Llorona. Fray Diego Durán y Bernardino de Sahagún en el siglo XVI menciona apariciones y presagios de mujeres espectrales ante la caída de Tenochtitlan. Juan de Torquemada escribe que los indígenas escuchaban los lamentos de una mujer por la noche, que predecía el dolor por venir con los conquistadores. Carlos de Sigüenza y Góngora, en el siglo XVII, también relata el miedo popular hacia esta figura en las noches capitalinas. En la colonia, el miedo nocturno era parte de la vida cotidiana. La ciudad era oscura,
con pocas luminarias, y en las calles estaban llenas de rumores de desaparecidos, brujas y almas en pena. La leyenda de la Llorona servía para justificar desapariciones o muertes repentinas, enseñar lecciones morales, advertir a los niños de no salir en la noche, exorcizar el miedo colectivo causado por los cambios violentos traídos por la conquista. Con el paso del tiempo, la leyenda se fue transmitiendo de manera oral, pasando de generación en generación, aunque cada barrio tenía su propia versión. La figura esencial se mantuvo: mujer vestida de blanco, apariciones nocturnas, lamento por los hijos, cercanía a ríos, canales, acequias o calles solitarias. Incluso se dice que algunos caballeros virreinales, al regresar ebrios a sus casas en las madrugadas, eran aterrorizados por esta mujer, y que más de uno llegó a morir del susto. Durante la colonia, muchas leyendas europeas, como la de la dama blanca o el ánima en pena, se fusionaron con la tradición indígena. Esto hizo que la Llorona no solo fuera una figura prehispánica reinterpretada, sino un símbolo mestizo, una mujer que encarna la mezcla de la cultura, traición, castigo y dolor. La imagen de la Llorona colonial persiste en la actualidad. En algunas iglesias coloniales aún se cuentan historias de la Llorona, apareciéndose en sus atrios o plazas. Durante el Día de Muertos se hacen representaciones teatrales o escenificaciones de la leyenda en zonas históricas como Xochimilco o el centro de Coyoacán. La leyenda es enseñada en escuelas como parte de la identidad cultural y del folclore mexicano. La Llorona en la época colonial no solo es un fantasma que vaga por las noches, sino un reflejo de los profundos miedos, culpas y traumas de una sociedad que surgió del choque de dos mundos. Su llanto no solo clama por sus hijos perdidos, sino por una identidad desgarrada por la conquista, por la mezcla forzada de culturas y por las cicatrices que aún previenen en la memoria mexicana. Durante el periodo colonial, la figura ancestral se reinterpretó, fusionando mitos indígenas con narraciones de traición y pecado. El relato más popular: una mujer llamada María o Nativa seduce o se casa con un español adinerado. Tras el abandono, en un arranque de furia, la ahoga y luego se suicida, intentando recontraerse eternamente con sus hijos. Rechazada en el paraíso por sus hijos ausentes, su alma vaga hasta encontrarlos. Aparece en ríos, lagos, vestida de blanco, gritando: ¡ay, mis hijos! Según el folclore, puede secuestrar niños desobedientes. Hay algunas versiones regionales y variantes. En México, principal región de difusión, con narraciones centrales en Xochimilco, Puebla, Guanajuato. En Xochimilco se monta una obra teatral anual en los canales cercanos al Día de Muertos. En América Latina hay adaptaciones en Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Venezuela, con diferentes nombres y contextos. En Estados Unidos, en las zonas fronterizas, se escuchan en inglés como The Weeping Woman, adaptada en los pueblos fronterizos. La Llorona sirve como leyenda parental para infundir miedo y obediencia en los niños. Su figura simboliza el duelo colectivo por la pérdida de los hijos, interpretada como la muerte de los mexicas. Su civilización tras la conquista. Se lee como símbolo feminista o de resistencia indígena. Una voz lastimada por el abandono y las jerarquías de género impuestas tras la colonización. La Llorona y su legado en el cine, literatura y música. Primer filme mexicano de terror sonoro, La Llorona, de 1933, de Ramón Peón, iniciando el cine fantástico nacional. Varias adaptaciones cinematográficas en México a lo largo del siglo XX, de 1940 al 70, reimaginan las figuras con tonos sobrenaturales. Película guatemalteca La Llorona, de 2019, dirigida por Jairo Bustamante, usó la leyenda como metáfora del genocidio contra pueblos mayas. En música, la canción tradicional La Llorona, de Oaxaca, cuenta con decenas de versiones por Chabela Vargas, Lola Beltrán, Joan Baez, Natalia Lafourcade y más. Presente en series, videojuegos y obras literarias modernas, simbolizando el horror, culpa o identidad cultural. La leyenda de La Llorona es una historia multifacética y arraigada en la cultura hispanoamericana, que aborda temas universales como el dolor, la pérdida y el arrepentimiento y el castigo.